En este video construimos un pequeño circuito de gran utilidad para tus proyectos de electrónica. Veremos los detalles del diagrama esquemático con un gran análisis técnico paso a paso. Y lo más importante, un circuito muy económico con solo 6 componentes y por menos de $2. Así que, ¡empecemos! Bien, vamos a empezar este interesante video de una manera distinta a lo que hemos hecho en los otros videos. ¿Qué podemos hacer con un relay de 12 voltios como este, por ejemplo? Convencional, muy barato, un relay de 12 voltios, para mi caso 10 amperios. Vamos primero identificando los componentes. Vamos a hacerlo de una manera distinta. Este es el primer componente que vamos a usar en este interesante proyecto. ¿Qué podemos hacer con un nuevo proyecto con dos diodos LEDs? En este caso de 5 milímetros, para mi caso, para la redundancia, un diodo verde y un diodo rojo. Pueden usar cualquier color de diodos, incluso diodos más pequeños, convencionales, sin ningún inconveniente. ¿Qué más vamos a usar en este proyecto? Muy barato. Dos resistencias de 1/4 de watts. Ojo con el detalle, 1/4 de watts. 1 kiloohmios, 1000 ohmios. No necesitamos mayor potencia. Dos resistencias de 1K. Y finalmente, un sexto componente, un botón pulsador, un push button convencional. Pueden ser de 2 pines. En este caso, el más común es este de 4 pines. Analizando un poco, dos resistencias, dos diodos, un relay de 12 voltios, obviamente nuestra alimentación, nuestra fuente que va a alimentar este circuito debe ser de 12 voltios. ¿Qué podemos hacer con estos componentes en un circuito muy útil y sobre todo ideal para nuestros proyectos y sobre todo de protección? Vamos por acá y vamos a empezar este video hablando del diagrama a mano alzada. Acá tenemos el diagrama con el papel que vamos a diagramar a mano alzada los componentes uno a uno. Empezamos primero por el relay. Como hemos dicho, es un relay de 12 voltios, 10 amperios. Vamos a ponerle el relay aquí, 12 voltios. Como sabemos, el relay tiene internamente una bobina y en este caso 3 contactos. Un contacto común aquí, un contacto normalmente abierto y otro contacto normalmente cerrado, ¿no? Cuando no existe corriente por la bobina, el contacto común está cerrado, con el contacto normalmente cerrado, valga la redundancia. Y en estos momentos, en ese instante de tiempo, sin alimentación sobre la bobina, en este caso los 12 voltios, el punto C con el punto NC están cerrados, están en este caso en contacto. Vamos a empezar a diagramar el circuito y para ello vamos alargando los pines de la bobina. Vamos a ponerlo por acá, esto por acá. En la parte inferior de la bobina vamos a poner el punto común de toda la alimentación. En este caso el punto común va a ser no un punto común negativo, sino un punto común positivo. Luego les voy a explicar cómo es esto. Un punto común positivo acá. Acá tenemos el punto común positivo. Vamos a tener una entrada y una salida, ¿no? En este caso el punto común positivo va a estar abajo. Recuerden, muchas veces solemos diagramar los circuitos y ponemos siempre la tierra común. En este caso el punto común es el positivo. Acá tenemos el positivo de la entrada. Tenemos una entrada y una salida. Empezamos por ese lado. Y en el otro extremo de la bobina vamos a conectar el punto de conexión de la salida directamente, ¿no? Vamos a hacerlo así. Acá. Y acá tenemos el punto negativo de la salida. Por ahí estamos bien. Algo importante a tener en cuenta, acá hay un punto de conexión, acá hay otro punto de conexión, es la entrada negativa y las conexiones para poder alimentar la bobina de 12 voltios. Y no solamente ello, la función de los diodos y de la resistencia. Vamos a empezar por la parte superior, en este caso por el diodo verde y luego con el diodo rojo. Para poder conectar el diodo verde, lo que vamos a hacer es directamente, vamos a conectarlo por acá. Vamos a hacerlo así para hacerlo mejor. Por acá. Y vamos a conectarlo directamente al diodo LED
y en serie con la resistencia de 1K. Voy a ponerlo así. Esta conexión la vamos a llevar al punto positivo común, que lo vamos a explicar luego. Ahí, acá tenemos la resistencia de 1K. Si estamos hablando de una alimentación de 12 voltios, necesitamos obviamente una resistencia en serie con un diodo para poder mostrar el encendido o el apagado de algo de una entrada o una salida. Y obviamente si trabajamos con 12 voltios, siempre es bueno trabajar con una resistencia limitadora en serie de 1K con un diodo, el color que ustedes deseen. Por lo tanto, esta resistencia es una resistencia de 1K. El diodo LED es un diodo LED convencional. Para este caso, yo voy a usar un diodo LED verde aquí. Luego les voy a explicar la función que cumple este diodo LED verde, así que tranquilos. Este diodo LED verde, ¿no?, es un diodo LED verde. El positivo o el negativo, y la otra conexión va al negativo en esta parte del diagrama. Y algo importante para poder conectar la entrada, en este caso la entrada vendría a ser la conexión directa, la entrada negativa, aquí lo vamos a conectar, la entrada negativa, hacerlo así, y lo vamos a conectar al común, al punto común de la conexión, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y este va a ser el punto negativo de la entrada de la alimentación. La alimentación va a ser una alimentación de 12 voltios DC, en donde el punto común es el punto positivo, tanto para la entrada como para la salida. Si acá hay una entrada de 12 voltios, voy a obtener una salida de 12 voltios aquí, entre estos extremos. Hasta ahí vamos bien. Y para poder conectar esta bobina, lo que vamos a hacer es conectarlo directamente, va a redundancia, a un botón pulsador. Luego vamos a explicar todos los detalles técnicos paso a paso del análisis de cómo funciona este circuito muy útil para nuestros proyectos. Este es el push button, el botón pulsador que estamos viendo acá. El push button, el botón pulsador. Y algo importante a tener en cuenta es que este punto normalmente abierto lo vamos a conectar a el punto de salida negativo, aquí. Ahí les estoy mostrando el punto de salida negativo. Y el punto común está conectado a el negativo de la entrada de alimentación. Y ahora viene la parte interesante del otro diodo LED. El otro diodo LED lo vamos a conectar por acá, en sentido inverso. Vamos a ponerlo así. Acá el diodo y su resistencia en serie y conectado al contacto normalmente cerrado, ¿no? Y con esto estamos terminando prácticamente las conexiones de nuestro circuito muy útil, sencillo y fácil de realizar. Vamos a hacerlo en color rojo también acá. Luego identificamos los colores de los LEDs y qué función cumple cada uno de los LEDs. Ahí. Punto de conexión, un diodo LED, y este sería el LED rojo. Y esta resistencia también sería una resistencia de 1K. Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda.
podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar, y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UT Source. Y de esta manera nosotros prácticamente estamos listos ya para empezar con el análisis técnico paso a paso de qué función cumple este circuito muy útil, práctico y lo más importante, con tan solo 6 componentes electrónicos muy fáciles de conseguir en cualquier tienda de electrónico. Y lo más importante, un circuito no solamente útil, sino también de protección. ¿Por qué de protección? Porque vamos a proteger una carga aquí en la salida a través de estos dispositivos electrónicos contra cortocircuito. Es decir, este es un circuito de protección, uno de los circuitos de protección más simples y sencillos contra cortocircuitos. Ojo al detalle. Ok, vamos a empezar acá, a la salida, vamos a conectar cualquier carga. La carga obviamente es una carga alimentada de 12 voltios. Después vamos a ver qué sucede si yo quiero poner una carga de 24 voltios o una carga de 10 voltios o de 9 o de 6 o de 5. Eso lo vamos a hacer después. Y vamos a empezar hablando del análisis técnico paso a paso para que lo puedan entender. La verdad que es muy sencillo. Tenemos 6 componentes electrónicos, tenemos una entrada de alimentación de 12 voltios y una salida de alimentación de 12 voltios. Acá va a ir nuestra carga a la derecha. Y vamos a hacer el análisis teniendo en cuenta los estadios. Hemos dicho que este relay tiene una bobina de 12 voltios, 10 amperios, y hemos dicho también que tiene un contacto normalmente cerrado, que es este de acá, un contacto común y un contacto normalmente abierto. En el primer estadio, en el estadio 1, vamos a ponerlo por acá, vamos a conectar la alimentación a la entrada, es decir, los 12 voltios para poder encender nuestra carga. Cuando conectamos la alimentación, los 12 voltios a la entrada, estamos analizando de que este punto común es el común tanto de la entrada como de la salida, ¿no? Entonces acá este positivo llega a la salida. Y no solamente ello, este positivo tiene que siempre llegar al negativo, como siempre lo hemos explicado, ¿no? Debe llegar siempre de alguna manera hacia el negativo para que el circuito se cierre. Entonces, si la corriente, en teoría, llegaría a este punto y debería llegar a este otro punto, pero en ese instante de tiempo el push button está abierto y por lo tanto no tiene forma de retornar a este punto. Y no solamente ello, por más que la corriente llegue al punto negativo, no puede cerrar el circuito porque este punto negativo no es igual a este otro punto negativo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el punto común es el de abajo. Por lo tanto, hasta aquí no puede hacer nada la corriente. Y no solamente ello, este punto negativo está conectado al común y al contacto normalmente cerrado. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es que la corriente llega aquí, polariza de manera directa al diodo LED rojo, pasa por la resistencia limitadora de 1K y cierra el contacto por el contacto normalmente cerrado y el común y llega al negativo. En otras palabras, estoy haciendo que este diodo LED rojo se encienda por este flujo de corriente. Es decir, en el primer estadio, el LED rojo se enciende, ese es por un lado, y no solamente ello, no tengo forma de alimentar la carga en este primer estadio porque la corriente, este punto negativo, llega acá y nunca llega a este otro extremo, ¿no? En otras palabras, no tengo forma de alimentar la carga cuando yo recién conecto la alimentación. Eso es por un lado. En ese instante de tiempo, de igual manera, este positivo llega acá, llega a este punto y no tiene forma de cerrar el contacto acá porque este botón pulsador está abierto y obviamente no puede llegar por acá porque no cierra el circuito con el negativo de acá y este LED verde está apagado. En el primer estadio, el LED verde off, apagado. En el primer estadio, la carga está off, es decir, no existe corriente sobre la carga. Ok, ese es el primer estadio. ¿Y qué sucede si yo quiero activar la carga? Presiono este botón pulsador. Vayamos al segundo estadio, el estadio de que en el instante de tiempo en que se presiona este botón pulsador. Si yo presiono este botón pulsador, lo que estoy haciendo es, en ese instante de tiempo que yo mantengo presionado el botón pulsador, estoy conectando este extremo de la bobina al punto negativo de la alimentación de entrada y este otro punto positivo, como es el común,
ya está conectado por defecto al otro extremo de la bobina, y lo que estoy haciendo es que la bobina se energice en el instante de tiempo que yo mantengo presionado este botón pulsador. Lo que estoy haciendo es que la bobina se energice. Al energizarse la bobina, automáticamente este contacto común se abre del contacto normalmente cerrado y va hacia este otro lado y se cierra con el contacto normalmente abierto. En el estadio 2, que estoy cerrando el contacto, lo que estoy haciendo es que se alimente la bobina y se cierre el contacto C con el contacto normalmente abierto. Esto está haciendo que inmediatamente, al mismo tiempo, en el instante que yo mantengo presionado, este contacto se cierre y se retroalimente la alimentación hacia la bobina y la bobina se quede enclavada. En otras palabras, en el momento que yo cierro el botón pulsador, estoy energizando la bobina, estoy autoenclavando la bobina del contacto cerrado con normalmente abierto, se está cerrando, y estoy haciendo de que por más que yo libere este botón pulsador, la bobina se quede energizada. ¿Y eso qué hace? Que llega el contacto, se cierra con este punto y estoy haciendo que la entrada de alimentación del punto negativo se cierre con la salida del punto negativo y se alimente la carga. Es decir, en el estadio 2, que yo mantengo presionado el botón pulsador, energizo la bobina. En el estadio 2 la carga se enciende porque estoy ya alimentando la carga. En ese instante de tiempo que estoy presionando el botón pulsador, estoy alimentando este diodo LED verde por aquí y cierre el circuito con el punto negativo y el LED verde se va a encender. LED verde se enciende y no solamente ello, este LED rojo se va a apagar porque la corriente ya no tiene forma de retornar al negativo al estar este contacto aquí, entonces se queda al aire y este LED rojo se apaga. En el segundo estadio, el LED rojo está en off. En otras palabras, lo que les quiero decir es que en el momento en que presionamos este botón pulsador, simplemente se autoenclava la bobina, se cierra, se alimenta la carga, se enciende el LED verde y el LED rojo se apaga. ¿Okay? Este es el segundo estadio. El tercer estadio, el tercer instante de tiempo, es que cuando yo libero el botón pulsador. Al yo liberar el botón pulsador, la bobina ya está enclavada. ¿Por qué? Porque este contacto ya se cerró y la bobina se está autoalimentando, por lo que ya hemos explicado, y se mantiene todo lo que hemos explicado en el punto 2. La carga se energiza, se enciende el LED verde y se apaga el LED rojo. En el tercer estadio que yo ya liberé. ¿Por qué? Porque yo ya suelto este botón pulsador, pero la bobina ya se quedó autoenclavada y está recibiendo la energía, ¿no? El punto negativo está para acá y cierra el contacto por el punto positivo y la bobina ya se autoenclavó. Al cerrar los contactos, alimento la carga, se enciende el LED verde y se apaga el LED rojo. ¿Ok? Este es el tercer estadio. ¿Y qué sucede cuando se produce un cortocircuito? Aquí viene el tema interesante, ¿no? ¿Qué sucede si yo tengo una carga acá, una lámpara, un foco, una lámpara LED, un motor de 12 voltios o de 24 voltios o un motor de 5, 9 o 10 voltios, como vamos a ver luego? ¿Qué sucede si se produce un cortocircuito aquí o estos dos puntos de conexión, el positivo y el negativo de la salida, se cruzan, se cierran? Hemos dicho que cuando existe un cortocircuito, la corriente se eleva al infinito, ¿no? Este es el primer punto importante. Y no solamente ello, el voltaje cae, este voltaje en estos extremos, al juntarlos, estamos produciendo un cortocircuito. O sea, si la carga es resistiva y la bobina interna de la carga se cruza y se cierran los contactos, lo que estamos haciendo es elevar la corriente al máximo y no solamente ello, este voltaje va a caer a cero. Al caer este voltaje a cero, prácticamente la corriente que circula por la bobina cae. ¿Por qué? Porque toda la corriente va a caer aquí, la corriente de la alimentación, ¿no? Va a caer aquí, se reduce el voltaje y no solamente ello, esta bobina se deja de energizar. En ese instante de tiempo que se produce el cortocircuito, la bobina deja de recibir corriente porque toda la corriente va a circular por este extremo, ¿no? Toda la corriente va a circular por este extremo, una corriente muy pero muy elevada, y la corriente no va a llegar por la bobina. Y al no llegar corriente a la bobina se libera, se abre el circuito, este contacto se cierra nuevamente como normalmente cerrado y regresamos al estadio 1. Es decir, en el cuarto estadio, que es el de cortocircuito, prácticamente regresamos al estadio 1. Es decir,
la bobina se deja energizar, se enciende en este caso el LED rojo, se apaga el LED verde y no llega corriente a la carga por la sobrecorriente que se genera en el cortocircuito y la bobina se deja de energizarse. De esta manera estoy autoprotegiendo de una forma muy sencilla a través de un relay nuestra carga de un cortocircuito. Como ven, es un circuito muy sencillo, práctico, muy útil. Es uno de los circuitos más útiles que podemos realizar de una manera técnica con muy pocos componentes, en este caso con solamente 6 componentes, y algo importante, muy económico. Estamos hablando técnicamente hablando de 6 componentes, ¿no? El relay, 2 resistencias de 1/4 de watt, 2 diodos LED y un botón pulsador. 6 componentes. Si sumamos los 6 componentes, este relay, por ejemplo, en Perú, el costo es de 5 soles. Las dos resistencias vale 10 centavos de sol, es decir, 0.1 sol, 10 centavos. Los 2 diodos LED, cada diodo LED cuesta aproximadamente 30 céntimos. Estamos hablando de 0.6 centavos de sol. Y finalmente el botón pulsador tiene un costo aproximado de medio sol o 0.5 centavos de sol. Sumando todo, tenemos un total de aproximadamente 6.2 nuevos soles, que al cambio en dólares es menos de 2 dólares. Este sencillo proyecto muy útil y práctico al costo de tan solo 2 dólares. ¿Ok? Entonces, después de haber visto la teoría con un análisis técnico muy detallado, con estadillos, ahora sí vayamos a la parte práctica, en donde vamos a demostrar lo que hemos aprendido aquí en esta sección del video. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica, en donde demostraremos todo lo que hemos aprendido en la parte anterior del análisis. Tenemos acá nuestro circuito ya armado en el protoboard, el relay de 12 voltios 10 amperios, las 2 resistencias de 1K, los 2 diodos LEDs, el verde y el rojo, el botón pulsador, y para nuestro ejemplo práctico vamos a usar esta carga de 12 voltios con una carga muy pequeña y luego lo vamos a usar con una carga mucho más grande de más de 1 amperio, 1.5 o 1.3 amperios aproximadamente. ¿Ok? Vamos a empezar conectando nuestra fuente de alimentación. Nuestra fuente de alimentación, ahí podemos ver 12 voltios, está apagada. Voy a encenderla, pero antes de encenderla vamos a repasar qué va a suceder, ¿no? Ahí todavía no he conectado la carga, he conectado la alimentación, pero todavía no he energizado la fuente de alimentación. Cuando yo encienda la fuente de alimentación, el diodo LED rojo se debe encender, el diodo LED verde se debe apagar y no debe haber voltaje ni corriente sobre la carga, porque el relay se mantiene cerrado, sus contactos de fábrica convencionales, el común y en este caso el normalmente cerrado. Ok, vamos a hacer esa prueba. 12 voltios yo alimento y automáticamente, como ven, ahí está, los 12 voltios, hay un consumo de 10 miliamperios del circuito sin el relay, porque el relay en este momento no está energizado, y podemos ver que el LED rojo está encendido, el LED verde apagado y la lámpara está apagada. Para poder energizar la lámpara vamos al estadio 2, en donde simplemente yo mantengo presionado el botón pulsador, se va a autoenclavar la bobina, porque en el momento que yo presiono el botón la bobina se enclava de este relay de 12 voltios 10 amperios, se apaga el LED rojo, se enciende el LED verde y se energiza la carga, es decir, la carga se enciende. Así yo libere el botón pulsador, la bobina se autoenclavó y se va a mantener tal cual como está. Entonces vamos a encender y ahí podemos ver que el LED verde se encendió, el LED rojo se apagó, la bobina está ya energizada, cambió el contacto común con el normalmente abierto, se cerraron y se energiza la carga. Y en estos momentos yo ya tengo obviamente corriente que está energizando la carga aproximadamente 384 miliamperios. Ahí están viendo. Ok, entonces este es el segundo estadio. El tercer estadio, si yo lo mantengo presionado, no sucede nada porque el botón pulsador ya cerró el contacto de la bobina inicialmente y la bobina se quedó enclavada. Ahí están viendo, este es el tercer estadio. ¿Y qué sucede si yo hago un cortocircuito a la salida, en este caso la carga? Vamos a usar este pequeño cable para cerrar. Acá está la carga, el positivo de la lámpara LED y el negativo es el negro. Voy a cortocircuitar y estoy produciendo cortocircuito y automáticamente el relay se abrió, se encendió el LED rojo, el LED verde se apagó y autoprotegió la carga. Y no solamente ello, autoprotegió la fuente de alimentación que alimenta, va a redundancia, toda la carga. De esta manera estoy
autoprotegiendo nuestra fuente de alimentación y nuestro circuito electrónico y la lámpara incluso, ¿no? Para poderla encender nuevamente presión del botón y retornamos al estadio inicial. Nuevamente cortocircuito se apaga, se enciende. ¿Y qué sucede si estando encendida se produce el cortocircuito y se queda enclavado? Es decir, se queda con el cortocircuito, con el cable amarillo entre los extremos de la lámpara. Por más que yo quiera encender, miren cómo este LED rojo se apaga y el verde se quiere encender pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se está autoprotegiendo la bobina del relay y estando así como está, no se queda enclavada y obviamente protege también la alimentación. Hasta que no haya uno desconectado, en este caso el cortocircuito, la lámpara no va a encender como lo estamos viendo ahí. ¿Ok? Hemos visto que hay un promedio de 386 miliamperios. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar esto, vamos a apagar la fuente, pero antes de apagarlo quiero mostrarles qué sucede si el voltaje lo reducimos, ¿no? Este es un relé de 12 voltios, pero puede trabajar incluso con un voltaje de hasta 10 voltios. Vamos a apagarlo, vamos a bajarlo a 10 voltios, sigue enciendo a 10 voltios, ahí están viendo 10 voltios, el relé debería funcionar, y ahí están viendo. El relé funciona incluso con 10 voltios y podría trabajar incluso con una carga de 10 voltios sin ningún inconveniente y una fuente de alimentación de 10 voltios. Si se produce un cortocircuito, yo podría retornar después de haber retirado el corto sin ningún problema. Ahí están viendo con 10 voltios. Pero ¿qué sucede si lo bajamos a 9 voltios? 9 voltios. Vuelvo a encender. Con 9 voltios ya esto simplemente no funciona. Ahí están viendo, con 9 voltios no funciona. ¿Y qué solución hay? Si ustedes se preguntarán, bueno, ya este trabaja con 12 voltios, pero ¿qué sucede si yo quiero trabajar con 9 voltios? Si trabajas con 10 voltios, el relé te va a funcionar. Si trabajas con 9, simplemente cambias el relé a un relé de 9 voltios y la corriente de relé de los contactos es lo que determina la corriente de tu carga. Si tu carga es de 5 amperios, 2 amperios, con un relé de 9 voltios, 10 amperios sin ningún inconveniente. Si tu carga funciona con 6 voltios, entrada 6 voltios, salida 6 voltios, el relé tiene que ser un relé también de 6 voltios. Si tu carga funciona con 5 voltios, puede trabajar con un relé de 6 voltios sin ningún problema o un relé de 5 voltios. Ojo con el detalle. Y si tu carga funciona con 24 voltios, existe un relé también de 24 voltios. Cambia simplemente el relé y calcula la resistencia limitadora de corriente del diodo por la ley de Ohm. Algo muy simple y sencillo que cualquier persona lo puede hacer. Voy nuevamente a subir el voltaje y vamos ahora a probarlo. Nuestro circuito de protección muy simple y sencillo con tan solo 6 componentes y con un costo no mayor a $2. Vamos en estos momentos a cambiar la carga y voy a poner una carga mucho más grande. Esta carga es por encima de 1 amperio, es un foco de un auto, el positivo y el negativo acá. Ahí vamos a ver, vamos a poner esto por acá y ahí ya está conectado los 12 voltios. Cuando presiono se debe encender la lámpara y efectivamente la lámpara se enciende. Y miren el consumo, 1.4 amperios aproximadamente, 1.4 amperios de consumo de corriente. Y si produzco un cortocircuito, vamos a producir un cortocircuito así. Ahí están viendo, conectando los dos terminales de la carga, ya produje un cortocircuito y lo puedo volver a encender. Nuevamente vamos a producir un cortocircuito y se autoprotege sin ningún inconveniente, ¿no? Ahí nuevamente lo enciendo y también obviamente puedo hacer un cortocircuito aquí entre los extremos de la carga sin ningún problema. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos con un toque distinto, con un análisis técnico distinto a otros canales. Si realmente valoras el esfuerzo, si realmente te gustó este video y deseas apoyarme, por favor no te olvides darle like. Recuerda darle like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta. Apoyemos este canal y podamos hacer que ustedes, la audiencia, mis seguidores y este canal puedan crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales. Si no se acuerdan, les he dejado durante todo el video mis redes sociales. Y si no recuerdan, pueden ir a la descripción de este video, donde están los enlaces para que me puedan seguir y se mantengan informados de los nuevos videos que hago aquí
semana a semana en mi canal de YouTube. Y lo más importante aún es que no te olvides también de suscribirte a mi canal si no estás suscrito, y si ya te suscribiste, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.